Un pleno extraordinario solicitado por Democracia Ourensana sirvió hoy para conseguir unanimidad a la hora de crear dos comisiones de investigación sobre el funcionamiento de las concejalías de Urbanismo y Comercio. En el primer caso, la oposición acusa al gobierno local de lentitud a la hora de tramitar los expedientes. En el segundo, de no sacar adelante una ordenanza para las terrazas. Ourense en Común votará a favor, benvidas estas comisións de investigación. Entendemos que aumenta a participación e a transparencia de cara aos grupos da oposición, de cara á labor de fiscalización que os grupos da oposición temos que facer para a xestión do goberno. Benvidas esa, non sería necesario se o equipo de goberno entregara a documentación sempre en tempo e forma, pero como xa todos sabemos, pois non é así, non? Pois nós estamos no argumento de Ourense en Común. Se hai que investigar, investígase. Se hai que botar a mirada atrás, bótase. Non hai ningún tipo de inconvinte. Ben, no traballo feito nesta legislatura, na anterior, e se vostedes queren que remontemos a época dos románs, non hai ningún tipo de problema. Investigamos o que queiran. Pero eu penso que xa a estas alturas un pouquiño de cordura non viña mal. Moitas gracias. El consejero de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ejerció en este caso de portavoz de su grupo, recalcando que habían recibido numerosas quejas sobre el funcionamiento de la Concejalía de Urbanismo. E non falamos mesmo de grandes obras, falamos incluso de viviendas unifamiliares no perímetro rural cuyos expedientes podían estar informados en tempos breves. Temos que ter en conta que a lei exixe un plazo por parte da Administración para informar estes expedientes e para responder ao administrado, plazos que se están destrozando por todos os lados, non se están cumplindo por parte da Administración. El Grupo Popular defendió que pese a tener menos personal no hay la parálisis en la que coincide la oposición. El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, asegura que se han incrementado significativamente los expedientes tramitados. En el periodo de 2 años y medio que llevamos se han tramitado 14.642 expedientes en el Departamento de la Concejalía de Urbanismo. En los 2 años y medio anteriores, 11.964. En consecuencia, un 23% más de expedientes iniciados en este periodo de 2 años y medio y últimamente con menos personal del que existía. De obras mayores, 724 frente a 593. De obras menores, 1.697 frente a 1.342. Y de actos comunicados, que hoy es uno de los trámites más importantes que tiene el Departamento de Licencias, 4.084 frente a 3.306. Pese a todo, el Partido Popular votó a favor de las comisiones, apelando a una mayor transparencia, ya que todo es mejorable.